La sala de guerra estaba tambaleándose. La población humana se había estimado en apenas 100.000 millones. Apenas deberían haber tenido suficiente economía para desplegar 2 cruceros ligeros. Y mucho menos la maldita armada que estaba asolando los mundos interiores. Después del ataque Alfa, la flotilla humana debería haber quedado completamente paralizada. En cambio, el número de barcos que estaban desplegando siguió creciendo. Tannhäuser fue el primer objetivo alcanzado por un ataque humano y reportaron 17 naves. Antes de perder las comunicaciones, Atikan fue atacado apenas 3 días después, pero sus informes ya mostraban cifras superiores a 90. Cualquier duda de que la flota estaba creciendo se eliminó cuando Outpost Bataan informó 1217 pings. FTL 2 días antes de la pérdida de Kira. La cifra reportada fue tan grande que se descartó como un mal funcionamiento del sensor. Se perdieron 25.000 millones de almas. Todo porque nadie en la sala de guerra pudo enfrentar la realidad. Iban a afrontarlo ahora. El Kirarion que tenían delante era el principal ingeniero de sensores del puesto avanzado de Bataan. Un especialista con más experiencia en el análisis de rutas espaciales que de naves de guerra. Había estado despierto al menos durante los últimos 2 días, estudiando minuciosamente los datos del sensor, y recién ahora estaba listo para comenzar a compartir sus hallazgos. Por el dolor en sus ojos multifacéticos, estaba claro que todavía se estaba recuperando de la pérdida de su mundo natal. Al ver que tenía la atención de la sala, comenzó a hablar. Las unidades de traducción que cada miembro del Consejo de Guerra había implantado experimentaron un momento de retraso mientras luchaban por convertir el zumbido tonal casi musical de la lengua kirariana en un habla galáctica más común. Los datos más simples que se pueden analizar a partir de un ping FTL es la distancia que viajó la nave antes de caer a la subluz. El espacio contraído frente a la nave atrapa pequeñas partículas, incluso la propia luz, durante un corto periodo, comprimiendo su longitud de onda y luego liberándola cuando el campo se desconecte. La sala de guerra asintió. La explicación fue levemente técnica, pero cualquiera que haya viajado antes en un transbordador FTL conocía los peligros de salir de FTL directamente enfrente de su destino de origen. Hacer explotar su estación base con una ola de rayos alfa, beta y ultravioleta no fue una cálida bienvenida. El ingeniero continuó. El problema con esto es que estamos acostumbrados a que la mayor parte del ping esté en el espectro UV. No estamos completamente seguros de cuál fue el espectro de las señales que recibimos de las naves. Porque la estación Bataan solo puede detectar hasta el rango gamma bajo. Pero eso es en lo que se detectaron la mayoría de los pings FTL de los humanos. Eso es al menos 10.000 millones de veces la frecuencia a la que estamos acostumbrados. Dado que la frecuencia de la explosión se puede modelar aproximadamente multiplicando la radiación media por unidad de distancia por la longitud del camino. Eso implicaba una de 2 cosas. Que las naves humanas viajaban a través de áreas con 10.000 millones de veces el flujo de fondo estándar, o que viajaban distancias extragalácticas. El ingeniero hizo una pausa de unos segundos ante esa afirmación. El dolor de la pérdida aún brillaba en sus ojos de piedras preciosas. Pero algo más inmediato comenzaba a tomar protagonismo. El miedo, debido a que la nave esencialmente está arrojando. Bueno, normalmente serían los próximos 3 o 4 días de radiación cósmica de fondo. En nuestro caso son más bien varias décadas. Pero debido a que solo le brinda un avance de su radiación cósmica de fondo normal, puede rastrear el vacío en el ruido de fondo de los próximos días para determinar el vector de aproximación de la nave. Las 1217 embarcaciones que llegaron no procedían del mismo lugar. En realidad, había cientos de vectores convergentes. Pero lo más importante, se detuvo y un pequeño modelo 3D del espacio local apareció en el centro de la mesa holográfica. Una bola de vectores con púas sobresalía del disco galáctico, cada uno de los cuales atravesaba limpiamente su antiguo mundo natal. Su voz se quebró un poco y el zumbido se convirtió en un silbido. El técnico traductor también hizo una pausa por un momento, luchando por transmitir las sutiles señales emocionales en el mensaje. Todos provienen del disco galáctico. Eso no significa solo que estamos rodeados. No significa solo que nos superan en número.
Significa que cada ataque que hemos visto hasta este momento proviene de un grupo completamente separado. Creo que lo que hemos estado confundiendo con flotas son simplemente los primeros goteos de sus fuerzas exploratorias. Cada uno de los sitios a los que se han dirigido no ha tenido una importancia estratégica significativa. Simplemente han sido sitios con señales de salida inusualmente fuertes. Creo que simplemente están usando nuestras estaciones de transmisión como balizas improvisadas para sus saltos FTL. Creo que subestimamos el tamaño de la especie humana en 8 o 9 órdenes de magnitud. Hubo un pesado silencio en la sala de guerra mientras se procesaba la última frase. El ingeniero ya había salido por la puerta cuando escuchó que el pánico comenzaba a invadirlo. Una parte de él se sintió un poco culpable. Probablemente hubiera sido más amable para ellos salir sin saber lo que les iba a pasar. Aún así, no era frecuente que se pudiera obligar a personas con tanto poder a darse cuenta de que lo habían perdido todo. Había en ello una amarga satisfacción.